para lo que son los laboratorios. Bueno, desde qué día ya van a poder ir y cada cuánto van a venir al laboratorio, ¿verdad? Mm, Bien, vamos a hablar de lo que, bueno, el ingeniero se había mencionado, ¿no? Lo que era resistencia. Bueno, es lo que era su pregunta, ¿no? ¿Qué es tensión? ¿Qué es corriente eléctrica? Y bueno, ¿qué es resistencia? Después, si no estoy mal, les dio, bueno, eso no me confirmó, pero les debió dar lo que es trabajo, ¿verdad? Perdón, para exposición. No sé si uno o dos se animaron a exponer, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, ya ustedes verán, o ya me diría el ingeniero cuántos van a exponer, que los que van a exponer se les va a revisar su práctica, ¿no? Perdón, su informe o su PowerPoint para presentación, porque hay una forma de presentarlo, no es así nomás. Chicos, tienen que ingresar con su correo institucional. No voy a admitir la siguiente clase. ¿Sí? Todos tienen correo institucional, todos están en la universidad y van a ingresar mediante eso. No hay mucho que grabar en sí. Vamos a hablar un poquito, nada más, les voy a dar una introducción de lo que era, bueno, la definición de cómo debían haber respondido. La tarea tiene una hora de entrega, chicos. Si bien vale algún puntaje, perdón, arriba de su hora de entrega ya no se va a considerar, ¿no? Tenían el tiempo suficiente para entregar la tarea. Hay personas que entregaron fuera del tiempo establecido, ¿verdad? Entonces ya no se les va a considerar. Ahora, bueno, la pregunta que se deben tener es si esta criatura va a tener puntos, ¿verdad? Bien, su examen se va a evaluar sobre 100, tal cual como ingeniero van a tener puntos adicionales con él en su clase. Con mi personas vamos a hacer más ejercicios, tanto primer parcial como segundo parcial. Vamos a, como ya dije, vamos a tener una cartilla de práctica, ¿verdad? Donde va a haber en ejercicios, donde ustedes van a ir resolviendo. Yo les voy a ir indicando cómo resolver. Y ustedes, y bueno, obviamente se les va a proporcionar una tarea en la cual ustedes van a ir entregando. También vamos a hacer tipo simulacros en la cual en esta clase, ¿no? En este horario, les voy a dar una práctica, unos ejercicios para resolver y entregar en el tiempo establecido de la clase. Ya ustedes para que ustedes vayan practicando. Lo mismo el segundo parcial. En el segundo parcial nos vamos a enfocar más en instalaciones domiciliarias, perdón, mediante un software o softwares que ya vamos a ir viendo, bueno, en su momento se los voy a ir comunicando, que se va a utilizar unos software para hacer lo que es las instalaciones y todo ello, ¿no? Mediante normas lo vamos a hacer. Bien, ahora sobre el puntaje de esta clase o las clases extras que vamos a tener. Miren, la clase no va a durar más de una hora. Estoy previendo que va a ser menos de una hora en sí. Lo que quiero es que la clase dure cerca de los 40 minutos a 30 minutos. Les explico lo que realmente se necesita cada clase. Hay tiempo suficiente, diría, para llegar hasta el primer parcial. Entonces, vamos a tratar de que esto sea 40 a una hora, no más. ¿No? Bien. Respecto al puntaje, eso es variable. ¿A qué me refiero? A que puede o no tener puntaje. ¿De qué depende? Bueno, depende mucho del empeño que le pongan ustedes, ¿no? Si yo veo que, por ejemplo, se dan las tareas y solamente una persona nada más presenta las tareas y bueno, obviamente no solo presenta, ¿no? Iba preguntando constantemente, etcétera, ¿no? Pues a esa persona se le va a colocar y yo al final de la clase o al final del semestre les voy a decir cuánto vale la asignatura. No, como tal, no hay asignatura. Puede haber o no puede haber o no puede haber, ¿no? Los puntajes adicionales, aparte de los 100 puntos. Como os digo, eso va a depender mucho, bueno, de ustedes o de cada uno al final, ¿no? Si me presenta una persona, como os digo, al final yo veo que esa persona me preguntaba cada rato, insistía, etcétera, etcétera. Entonces a esa persona se le va a colocar la nota que le corresponde, ¿no? Yo podría considerarle y colocar una nota por el empeño que tiene. De esta manera es que yo voy a manejar esta clase, lo mismo que ya manejo esta clase, bueno, varias clases manejo de esta manera, ¿no? En la cual es opcional, la clase igual no es obligatoria, pueden asistir si gustan, como también no. ¿No? Posiblemente, chicos, haya una segunda clase conmigo, como digo, va a ser algo de 40 a 30 minutos mi clase, esto para que vayan practicando ustedes, ¿no? Vamos a ir viendo paso por paso cada tema, cómo resolver distintos ejercicios y ustedes van a ir resolviendo acorde a lo que vayamos viendo. La cartilla se les va a pasar en esta semana, ya se les va a informar, lo mismo que en laboratorio. Y bueno, para lo que era laboratorio, lo que el ingeniero quiere es que aprendan lo que son las normas APA,
una presentación de su informe bajo todo lo que es la norma APA, la que es actualmente la 2020, 2021, es la nueva versión, no estoy muy seguro. Y bueno, bajo es la que ustedes que presenten, ¿no? Todo lo que son cuadros, tablas, tipo de letra, encabezados, párrafo, ¿no? Alineado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente aplicado a la norma APA a estudiantes, porque también hay la norma APA o presentación de, bueno, para profesionales que tienen una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre lo que tú vas a presentar y lo que un profesional presenta en las normas APA, entonces no es la misma. Sí tiene similitud hasta cierto punto, pero ya más allá no lo tiene. No hay una variación grande. Eso lo vamos a ver con mi persona de igual manera. Voy a ver si lo vemos hoy. Y bueno, posiblemente hoy o ya les voy a decir qué día lo vamos a ver. De igual manera nos vamos a ir viendo en el laboratorio, chicos. Vamos a ir haciendo ejercicios. Eh, entonces, ya vamos a ir viendo todo ahí. Sí, entonces ahí está, chicos, sobre el puntaje, ¿no? Que ya saben cómo se va a considerar. Bueno, que se va a tomar en cuenta. Mm, Bueno, para laboratorio no se requiere antes. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? De las medidas de bioseguridad y vamos a ver si van a pedir su carnet de vacunación, chicos. Ah, bueno, vamos a ver, ¿no? El día lunes ya se va a revisar el laboratorio. Bien. Bueno, ¿no? Entonces, chicos, bueno, nosotros vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Bueno, no esto, ¿no? Esto es, por ejemplo, de lo que soy auxiliar de física 3, chicos, ahí pueden ver exámenes y ejercicios de gestiones anteriores, así. Tengo aquí una cuenta, tengo otra cuenta igual por acá que podríamos abrirla y otra, ¿no? Que se da en diferentes docentes. Uno de acá, por ejemplo, tengo lo que es ingeniero Ruiz, Choque y Ugarte, y pues les tengo por los mecánicos que estén en otra. Y así podríamos ir, ¿no? Entonces nos vamos a basar mediante esos conceptos. Diría que repasen física 3 la parte de segundo parcial. No vamos a utilizar tanto la parte de primer parcial como utilizamos los docentes. Como ingeniero vamos a utilizar más la parte de segunda parcial, lo que era corriente eléctrica, definición de corriente eléctrica, campo magnético, etcétera, ¿no? A modo de introducción. Entonces eso ya ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ir utilizando. Después, bueno, la tarea que os mencionó el ingeniero, ¿no? Acá. Aquí, ¿no? Era que es corriente eléctrica, ¿verdad? Que es corriente eléctrica, que es tensión y que es resistencia eléctrica. Que seguro la que la mayoría podría responder bien. Entonces, sí, ya lo vamos a revisar eso, acorde a cómo hayan respondido, ¿no? Si es muy largo, no es necesario que sea muy largo, chicos. Algunos se explayan mucho, estoy viviendo, pero no es la respuesta que estamos buscando. La respuesta debe ser puntual a lo que se está preguntando, ¿no? No debe ser extenso. Bueno, algunos posiblemente simplemente lo copiaron de Google también. Bueno, vamos a ver eso ya. Eh, bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vieron con el ingeniero acá. Y después vamos a ver unas ecuaciones o relaciones, ¿no? De ahí ya vamos a hacer la introducción. Eh, sí, vamos a cambiar el horario para que pasemos lo que son las normas APAS, conmigo vamos a pasarlo. Vamos a hacerlo una forma de presentar, obviamente aplicando las normas APAS, pero con una pequeña variación, que la vamos a ver conmigo en la configuración de su Word. Eso lo vamos a ver entre semana, ya os digo en qué horario, chicos, y los que no pueden ingresar en ese horario de entre semana, no se preocupen, se va a grabar la clase. Yo voy a tener aquí una, en esta parte, ¿no? Vamos a crear una parte mía donde se va a ir enfocando, donde yo voy a tener la tarea, normas APA, y vamos a tener un nuevo tema, ¿no? Que va a ser material para el primer parcial, por así decirlo. Podría tenerlo aquí, material, ¿sí? Bueno, y aquí sucesivamente, y bueno, y en esta parte donde se va a crear el nuevo tema, perdón, material del primer parcial, es donde se va a encontrar todo lo que vamos a hacer con mi persona durante el primer parcial. Los distintos trabajos, videos, etcétera, ya les voy indicando, ¿no? Que se va a encontrar en esta parte. ¿No? Entonces ahí está, chicos. Os recalco, la tarea siempre traten de presentarla en el tiempo establecido. Bien, a ver, vamos a hacer un... Bueno, bueno, vamos a ir hablando de lo que hicieron con el ingeniero, ¿no? Ah, no, pero esa es su tarea. Aquí
aquí vámonos. Sistema eléctrico, ¿qué es el sistema eléctrico? Es de explicar ingeniero. Lo que más me interesa a mí, bueno, lo que más me va a interesar en sí es esta parte, chicos, de acá, ¿no? De lo que es la generación de energía eléctrica. Acá, ¿verdad? Tenemos la generación, ¿verdad? Mediante que tenemos hidráulica, tenemos también la eólica y tenemos también la solar, las tres principales, ¿verdad? Solar térmica, bueno, que es, no, esto es mediante una luz nada más. Bueno, en sí, la eólica, como os decía, ¿no? Y la solar, o la fotovoltaica, como se llama acá. Eh, Al hablar de esto, obviamente también vamos a profundizar o, bueno, ir a parte de lo que es física 3 que se relaciona mucho con esta parte. ¿No? Teóricamente se relaciona mucho, también podemos hacerlo prácticamente, que ya en su momento lo vamos a ver. Eh, entonces, acá lo que vamos a hacer es relacionar. ¿Miren? Posiblemente puede entrar alguna pregunta de acá, como también, ¿no? De todo lo que yo vaya hablando o el ingeniero vaya hablando. El examen va a haber teoría, va a haber práctica. Va a tener ambos. Bueno, empecemos. Eh, a ver, las tres principales, ¿no? Que se mencionaba, lo que es la fotovoltaica, perdón, fotovoltaica, que sería la solar, tenemos la eólica y después tenemos la que sería la hidráulica, ¿verdad? Mediante agua. Bien, hay una relación entre lo que es la energía, bueno, la generación de energía eléctrica, ¿no? De corriente continua en este caso, entre lo que es la hidráulica, ¿no? Aquí hidroeléctrica, una empresa obviamente hidroeléctrica es hidráulica, ¿no? Acá, con lo que es la fotovoltaica. Hay una relación que tienen los dos. Bueno, la forma de lo que es generar energía, ¿no? En ambos se aplica en sí el mismo concepto. ¿Cuál es ese concepto? El concepto es la transferencia de energía cinética, ¿verdad? Yo aquí voy a colocar una pequeña imagen, chicos, es esto más o menos, que para ambos se aplica. Tanto para lo que es la generación de energía mediante hidráulica como la eólica, que tienen ambos en común, pues que tienen una, bueno, en sí tiene lo que es perdón, lo que es la hidráulica tiene acá, ¿verdad? Dentro de ello tiene un, por así decirlo, un pequeño engranaje que va girando, ¿no? Y esto, la transferencia con la verdad que va pasando el agua, ¿verdad? Aquí que tiene energía cinética, bueno, que también se ve en operaciones, son una parte que deberíamos aplicarla, genera un movimiento y este movimiento se va a pasar acá, ¿no? Y de aquí tenemos unos engranajes, el cual dependiendo a qué velocidad está girando acá, se puede aumentar o reducir la energía que se encuentra acá, ¿no? Que es la transferencia de energía cinética, ¿no? Y aquí se va generando mediante un motor, etc. Esta parte no lo he explicado con mucho detalle porque ustedes lo van a ver en la parte de tecnología mecánica 1, ¿no? Acá cómo se va generando la relación de que hay entre engranajes, etc. Y bueno, cuando hablamos de lo que es la eólica, ¿verdad? Acá esto de igual manera es la misma idea, ¿no? Tiene el mismo concepto en sí para generar energía, tanto como en el aire como en el agua, la forma de generar energía es la misma, ¿no? Porque en ambos van girando. Obviamente aquí tenemos mayor velocidad y aquí así hay un pequeño cambio que se hace en esta parte, ¿no? Que se pasa acá. Pero en ambos lo que se genera es ¿no? Una energía de corriente continua normalmente. Y bueno, ahí se va pasando. Pero todo esto viene dado de qué? Porque no simplemente podríamos decir que viene girando desde acá, se pasa y parece algo sencillo, ¿verdad? Bueno, en sí es sencillo, pero se aplica un concepto. En sí lo que se aplica son la ley de Faraday, ¿no? De hecho, de las cuatro leyes que tiene Faraday, ¿verdad? Se aplica lo que es la cuarta, perdón, la tercera ley, ¿no? La tercera ley de Faraday es la que se va aplicando aquí, que va muy relacionada con lo que es el campo electromagnético y el campo electromagnético pues está relacionado con el campo eléctrico y el campo magnético, que son temas que sí ya se vio tanto a principio como a final de la materia de física básica 3. Entonces, ahí está la relación de lo que sería bueno, con física 3, ¿no? Donde ya podríamos ir introduciendo. Para pasar de acá hasta acá hay un concepto que es el campo, como decía, ¿no? La tercera, perdón, sí, la tercera ley de Faraday, de las cuatro leyes que tiene. Entonces ustedes ahí van a ir viendo cómo se va generando el campo, la energía acá, ¿no? Que se genera corriente continua. Y bueno, el campo electromagnético, como decía, está relacionado con lo que es el campo magnético y el campo eléctrico, ¿no? Y de ahí podríamos ir viendo otros conceptos y desglosando y entrando a lo que es en sí eh, física 3, ¿no? De ahí ya podríamos ir viendo hacia atrás todo eso, ¿no? Y de esa manera podemos ir relacionándolo con los distintos conceptos que ya vimos en física básica 3, en la materia, ¿no? Y el temario que se tiene. Ahora, posiblemente alguno no haya avanzado, ¿no? Hasta lo que era campo magnético, etcétera, etcétera, y más lo que se ve. No hay problema, chicos, lo vamos a repasar. Si se necesita, lo vamos a repasar.
Mm, bueno, no hay ya más o menos una explicación de lo que tenían, de lo que era entre la relación de ambos. Ahora tenemos también lo que sería la energía solar, ¿no? Fotovoltaica, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, para la parte de energía solar se debe a que, bueno, en sí la corriente eléctrica está compuesta por electrones, ¿verdad? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones, el movimiento de los electrones que pasa de un electrón a otro electrón, que es la otra parte de los átomos, ¿verdad? En su última capa, y se va moviendo lo que se conoce como electrones libres. ¿Verdad? De los electrones libres se van moviendo de una parte a otra parte, etcétera. No se van moviendo en un tiempo establecido. Y eso debido a, ¿qué? A un campo magnético que se genera, ¿verdad? Es una perturbación debido a un campo magnético que tiene. Porque un electrón, bueno, un átomo tiene un campo eléctrico, ¿verdad? ¿Y qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico nos dice cuán fuerte, bueno, cuán fuerte se va a empujar una carga, que eso se vio en temas principales, ¿verdad? El campo eléctrico nos dice con qué fuerza se va a empujar una carga que está cerca o lejos de ti. O también puede ser atracción dependiendo del signo que se tenga. No puede ser atracción o puede ser repulsión. En la mayoría vamos a hablar de repulsión, en la cual el último electrón libre que tiene carga negativa se va a ir transportando de un átomo a otro átomo y se va a generar una sucesión continua. ¿No? Y de ahí entra lo que es el campo magnético, que es el último tema que debieron ver en física 3. ¿Verdad? El campo magnético va muy relacionado con lo que es el campo eléctrico. Si el campo magnético cambia, el campo eléctrico también cambia. ¿No? Y de esa manera podríamos ir haciendo distintos análisis. La generación de energía fotovoltaica en sí solar tiene un concepto similar en sí, el impacto que va a tener el sol directamente reflejado acá, ¿verdad? Acá en lo que sería los paneles solares que están compuestos de 7 partes en sí, la generación de estos está compuesto de 7 partes. Lo que se hace es un desplazamiento a un flujo de electrones igual, ¿no? Impacta directamente el sol y se genera una reflexión, ¿verdad? Entonces esa reflexión hace que se desprendan unos cuantos electrones en ese momento reflejado. Y de ahí, como está conectado, ¿verdad? Acá, está conectado, perdón, a una batería y se va pasando, ¿no? De aquí se va almacenando y se va pasando directamente acá. Pero la energía que se genera acá en lo que son los paneles es corriente continua. Normalmente lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos pero en corriente directa, no continua, corriente directa. Y lo que normalmente se utiliza para los hogares es corriente alterna, ¿no? Y para eso se tiene que un inversor en la planta. Aquí se tiene un inversor, el cual va a transformar lo que es la corriente directa en corriente alterna, ¿no? DC en AC, mediante un inversor, perdón, y ya de ahí se distribuye a las plantas y etcétera, y ya de ahí directamente llega a los hogares. Bueno, algo así, ¿no? Entonces, ya tenemos una explicación en general a grandes rasgos. Algo similar, ¿no? De lo que va pasando y cómo va pasando. Y todo está mediante, bueno, en los dos está mediante la ley de Faraday, ¿verdad? Y en la fotovoltaica, pues, es una, por así decirlo, es una reflexión, básicamente, ¿no? Donde se va alterando los electrones. Después podemos ver la nuclear, que no es de nuestro interés, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la distribución, que a este video el de ingeniero debe ser, ¿no? La distribución de cuánto llega, los postes, etcétera, ¿no? Y podríamos ir viendo así la utilización que tiene, ¿no? Y ahí podríamos ir viendo los diversos aspectos en los cuales se va aplicando. Bueno, así, bueno, ahí está un átomo, ¿no? Tenemos el electrón, en la parte del núcleo tenemos lo que es el protón y el neutrón, el cual sabemos que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa, el neutrón tiene carga nula, ¿verdad? No tiene. La masa entre estos dos, la diferencia es de 10 a la 4, ¿verdad? Una es más grande que la otra, ¿no? Ahí está su masa. Su diferencia es de 10 a la 4 elevada. Y bueno, ahí podemos ver otras partes también, ¿no? Partes del electrón, etcétera. En sí, la relación de esto es similar a lo que es el sistema solar que genera atracción, ¿no? Por ese motivo es que los electrones están orbitando alrededor de lo que es el este de acá, ¿no? El núcleo. Definición de resistencia eléctrica, corriente eléctrica y tensión eléctrica. Bien, ustedes ya hicieron la investigación, ¿verdad? También en su clase, bueno, su video debe estar en esta parte. Tenemos la resistencia eléctrica, tenemos después la corriente eléctrica, aquí voy a verlo, y tenemos la tensión eléctrica. Bien, de aquí es donde nosotros vamos a partir, vamos a ver, perdón, no. Bien, vamos a partir de la resistencia eléctrica. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Es la posición que presenta el conductor al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Utiliza el símbolo de Eres, unidades, el ohm. Bueno, aquí podemos verlo, ¿no? Una imagen más sencilla es esta parte, que alguien se está oponiendo a una circulación, ¿no? Ahí está, que se estaría oponiendo a una circulación de acá. Podríamos tener
podríamos hacer una analogía, por así decirlo, en la cual podríamos tener una tubería y la tubería puede tener una factura, no sé, o podría estar, no sé, podría estar abollado, ¿verdad? Entonces esa abollación podría generar una resistencia, ¿verdad? Entre más pequeño sea, se va a generar una resistencia, no va a circular con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces te va a costar pasar y así. Entonces ahí tenemos lo que es la resistencia eléctrica, después tenemos lo que va a ser la corriente eléctrica, que como ya bien mencionamos es el flujo de electrones, ¿verdad? Es el flujo de electrones que nosotros tenemos. Perdón, es el flujo de electrones que se va dando. Aquí tenemos la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, con cualquiera de los dos nombres. Puede ser corriente eléctrica o intensidad de, perdón, intensidad eléctrica, o también aquí podríamos mencionar lo que es intensidad de corriente. Hay diversas formas de mencionarlo esto, ¿verdad? Podrían ser corriente eléctrica, simplemente corriente, intensidad eléctrica, intensidad de corriente, etcétera. En sí eso varía dependiendo de la bibliografía que se está manejando. Flujo de la carga eléctrica, promedio de corriente, bueno, ahí está, ¿no? Su simbolización es la letra I. Aquí su simbolización es la letra R. Acá tenemos la letra R, tenemos acá después la corriente eléctrica con la simbolización I, y por último tenemos la tensión eléctrica, ¿verdad? Que este es un diferencial de potencial en sí. Eh, bueno, ahí tenemos, ¿no? Que en sí, que es la tensión eléctrica, es la fuerza necesaria para que circule la corriente eléctrica, ¿verdad? Es como aquel que va a empujar una piedrita, aquí mejor vámonos, es como esta persona, esta sería la tensión eléctrica, aquí tendríamos lo que sería la corriente y aquí tendríamos la resistencia. Los tres en uno. También la resistencia, esa sería la fuerza, que en sí sería una pila, una batería, ¿verdad? Aquí tendríamos la corriente eléctrica que estaría circulando. Bien, ahí tenemos una ilustración mucho mejor para visualizarla, ¿no? De la relación que hay entre los tres. Bueno, tenemos ahí esas ecuaciones, ¿no? Y esto se va relacionando en base a qué. Aquí está, ¿no? Lo que ya, bueno, la potencia todavía la dejamos por el momento de lado. Esto de acá, de igual manera, vamos a ver en su momento, chicos, lo que es la simbolización de cada uno de estos, ¿verdad? Cómo es que yo voy a, perdón, simbolizar la resistencia, cómo voy a simbolizar otros conceptos más que vamos a ver más adelante para las instalaciones, para instalaciones domiciliarias, ¿no? Eso lo vamos a ver en base a la norma boliviana y vamos, como les mencionaba, vamos a ver lo que va a ser un software que lo vamos a aplicar en el cual mediante ustedes van a ir, bueno, haciendo, ¿no? Todo lo que es la instalación en su, no en su domicilio, ¿no? Van a hacer una ilustración de una casa en la cual se va a hacer una instalación, no van a presentar planos en sí. Vamos a presentar planos bajo la norma y bueno, para ello van a requerir un cajetín, ¿no? Que está, ya lo vieron en dibujo técnico, era cómo se hacía un cajetín, etcétera, todo bajo norma, igual lo vamos a ver. Y bueno, hay distintas simbolizaciones que ya vamos a ver en su momento, dependiendo del software que vayamos utilizando. Bueno, ahí ya ustedes vieron con el ingeniero esa parte, ¿no? A grandes rasgos, un resumen pequeño que les estoy mencionando. Todo esto ya se va a ver en laboratorio, no se preocupen. Bueno, esto ya lo vieron en física 3. ¿Verdad? Bueno, eso era, ¿no, chicos? Entonces, ahí está lo que era bueno, lo que es la introducción a la materia, ¿verdad? Ya os menciono más o menos cómo va a ser la materia. Vamos a tener partes prácticas, laboratorio. Segunda parcial va a ser eso mediante software. Una parte, no todo el parcial, que en sí son 30 puntos. Sí, 30 puntos son la presentación de planos. Vayan repasando también, bueno, vean un poco de dibujo, ¿no? El dibujo del cajetín en sí. Lo van a hacer en AutoCAD y de ahí lo vamos a pasar al software que vamos a manejar. Mm, a ver, ¿qué más se me está dando que me comenté el ingeniero? Creo que por el momento nada. Bueno, ahí las relaciones que ya tienen entre lo que es... bueno, vamos a hacerlo esto acá mejor, para que ya vayan viendo en el laboratorio, que también va a ser examen en su laboratorio. Vamos a verlo acá, que no tengo, estoy al límite acá. A ver. Aquí vamos a ver. Este está vacío. No. Bueno, vamos a ver en física 3, vamos a crear un nuevo. Miren, ahí está lo que normalmente suele preguntar, que ya deberían saber, es lo siguiente. Yo tengo, como mencionaba, tensión eléctrica o tensión, vamos a colocar aquí, ¿verdad? Tensión eléctrica. Después tenemos a lo que va a ser corriente eléctrica o intensidad de corriente.
Después tenemos lo que va a ser la última parte, es de resistencia. ¿Verdad? Y esta la podemos relacionar con la resistividad y conductividad. Bien, ahora, esto para el laboratorio. Nosotros, bueno, vamos a ver muy bien, vamos a relacionar de esta manera. La tensión eléctrica, ¿en qué unidades se encuentra? La tensión eléctrica, las unidades en las que nosotros calculamos es el volt, ¿verdad? Representado con la letra B. Después tenemos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, las unidades en las que nosotros calculamos son los amperios, ¿verdad? Siempre unidades internacionales. Y por último tenemos lo que va a ser la resistencia que se calcula en ohms, ¿verdad? Entonces, eso vamos a colocarle acá. Ahí está, ¿no? Bueno, omega ohms es lo mismo. Bien, ahora para calcular cada uno de estos en laboratorio se necesita un instrumento, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al instrumento con el que podemos calcular la tensión eléctrica? ¿Alguien recuerda? ¿O la intensidad de corriente o la resistencia? Tester, muy bien. Correcto. Se le denomina eso, ¿no? En general, el que se utiliza. Pero para cada uno que se utiliza. Por ejemplo, para calcular la tensión eléctrica, yo necesito que configurar mi tester en una cierta posición, que eso lo vamos a ver. Cómo configurar el tester para calcular la tensión eléctrica, la intensidad de corriente y la resistencia. ¿Verdad? Bueno, en este caso ustedes ya van a poder visualizar lo que es un tester y sus posibles variaciones que tiene. Bueno, para poder calcular lo que es la tensión eléctrica, ¿verdad? Acá. El instrumento que normalmente utilizamos sí es el tester, pero tenemos que configurar de una manera para utilizarlo, el cual normalmente se llama voltímetro. Vamos a configurarlo como un voltímetro. Bien, voltímetro. Después tenemos para lo que es calcular la intensidad de corriente, tenemos lo que es el amperímetro, una configuración que se hace al tester igual, amperímetro. Y después tenemos para la resistencia el ohmímetro, ¿no? Entonces tenemos esos tres instrumentos, ¿no? Pues, bueno, una forma fácil de acordarse de esto sería de la siguiente manera. Miren la relación que tienen. Voltímetro con la letra V, volts, amperímetro con la letra A y, bueno, ohmímetro con la letra D. Acá nada más, ¿no? Aquí sí hay una diferencia. Pero es una forma fácil de acordarse, ¿no? Miren, tensión eléctrica, voltímetro, índice de corriente, amperímetro y para la resistencia necesito un ohmímetro. Bien, está muy relacionado con las unidades que tiene cada uno de ellos. Y esto yo les digo porque puede ser pregunta de examen en la parte de laboratorio. No se olviden de esta parte que se utiliza para cada uno. Para el examen de laboratorio posiblemente sea oral y no escrito, ¿no? Entonces, cuando es oral, perdón, se ponen más nerviosos, ¿no? Entonces, chicos, vayan bien de esa parte igual. ¿No? Ahí está, tensión eléctrica, intensidad de corriente y resistencia. Y bueno, la relación que se tiene entre estos es la siguiente, ¿verdad? Que ya también ya lo vimos en lo que va a ser, bueno, en lo que era física. Y es la tensión eléctrica es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Esta es una fórmula a nivel macroscópico, ¿verdad? Y también existe una forma a nivel microscópico. Esta es la que vamos a manejar. Y mediante esta es que nosotros vamos a ir viendo todo lo que era circuito serie, circuito paralelo, las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Vamos a ir viendo también otros métodos que no vimos en física 3 de poder calcular lo que es la resistencia de un circuito equivalente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo distintos métodos de poder calcular eso. ¿No? Entonces va a haber una práctica, como mencionaba, ya con esto vamos a terminar, va a haber una práctica donde ustedes van a ir, van a ir viendo los distintos ejercicios, van a ir resolviendo y practicando, se les va a dar la tarea de ahí también, vamos a hacer alguna parte práctica acá. Nomás, a ver qué se está más. Bien, para la parte mencionaba de lo que son las normas APAS, que, bueno, hoy ya deberíamos verlas. No la vemos, a ver. Vamos a ver. Lo que son las normas APAS, chicos, ya lo vamos a ver en su momento. Aún hay tiempito, ¿no? Entonces ya vamos a ir viéndolo con calma, lo que son las normas. Primeramente voy a presentar un formato al ingeniero, el cual va a probar y de esa vamos a hacerlo con ustedes, ¿no? Bueno, aquí eso se puede interpretar con E también, ¿no?
como dice, tensión eléctrica, él lo puede colocar y, bueno, el ingeniero van a ver que lo va a cambiar a, sí, de manera, una forma fácil de acordarse es la que, la que me gusta, es la siguiente, ¿no? Es esto. Esto lo pueden presentar como de esta manera. Si lo quito esto, dice ríe, ¿no? Y es una forma fácil de acordarse, sin necesidad de tener un formulario. Ah, bueno, aclaración, en el examen no va a haber formulario, ¿no? En caso de que quieran llevar. Entonces, ahí ustedes ya tienen una forma fácil de acordarse. El ríe, que sería resistencia por intensidad es igual a tensión eléctrica, ¿no? Por diferencial de potencial también. Eso lo van a ver igual con el ingeniero, ya lo voy adelantando. Bien, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está, digo, ¿no? Bien, es una forma fácil de acordar. Y de esa manera vamos a ir viendo igual los demás conceptos que ya en su momento lo vamos a ir viendo. No, ahí está. ¿Qué más? A ver, estamos también larguito. No, creo que no. Bueno, ahí está, ¿no? Ya vamos a ir viendo con calma eso, aún tenemos tiempo antes del primer parcial. También tenemos los laboratorios donde pues, se pueden consultar igual, ¿no? En su posible va a estar en la mayoría de los laboratorios, chicos. Entonces ahí ustedes de igual manera pueden ir consultando de las prácticas, de sus informes, etcétera. Van a tener igual su informe, una parte práctica en la cual van a ir viendo dependiendo del concepto que se vaya manejando o que se vaya viendo en cada tema. Creo que es todo por el momento. Así se me olvidaba esto. Vamos acá. Bueno, chicos, como les decía, ¿no? Acá tenían la opción de exponer o defender una sola persona, ¿no? Alguien quisiera defender, digamos, lo que es la energía o la generación hidráulica. Aquí tenemos, ¿no? La generación de agua, una pequeña exposición. También se tendría que entregar un informe de esto, ¿no? Esas personas, de igual manera, se pueden ir contactar, ¿no? Son puntos adicionales, ojo. Se puede empezar uno que otro punto dependiendo de la nota que tengan, ¿no? Si tienen 80, les puedo colocar 5 puntos ya y ya tienen 85, ¿no? Si tienen 49 y quieren ayuda, pues se les va a colocar dependiendo de si hayan trabajado en clase, ¿no? Participen en clases chicas, participen harto, que el ingeniero lo va anotando constantemente. Lo mismo vamos en esta clase, vamos a ir anotando todos aquellos que participan. ¿No? Ahí está, sistema térmico, perdón, solar, y tenemos esto, ¿no? No sé si ya están anotados, no, creo que hay una persona me dijo. Si alguien estaría interesado, igual me lo dicen, ¿no? Y yo le voy comentando al ingeniero y ustedes ya pueden ir preparando su PowerPoint y su informe de la presentación de eso. ¿No? Ahí está de los tres en sí, nada más, ¿no? De lo que sería generación fotovoltaica, eólica, una sola persona, ¿sí? No es el grupal, chicos. Solar térmica, que es diferente, ¿no? Acá con esto. La fotovoltaica con la solar térmica es un concepto diferente, ojo con ello, ¿sí? No es lo mismo. Eh, la eólica, como mencionaba, ¿no? La solar térmica y tenemos después la hidráulica. Y por último tendríamos la nuclear que mencionaba acá. Aquí, ¿no? Que no lo vamos a ver, bueno, no es necesario eso. Ahí tenemos cuatro opciones, ¿no? Aquellos que, digamos, quisieran defender, exponer, no sé, quisieran, o bueno, sí, exponer sería, ¿no? Un poco mediante clase, ahí vamos a ir viéndolos. Y de igual manera que les exponga, pues les vamos a ir, bueno, vamos a ir diciendo más o menos cómo va su exposición, ¿no? Ustedes ya de igual manera van a ir viendo qué tanto hablan o cómo se expresa. Bueno, eso chicos, ¿no? A ver, creo que tenemos todo. Sí, por el momento sería todo, creo. Ah, sí, se me olvidaba. Bueno, ustedes ya que están acá en cuartos semestres, ¿no? Sí, cuarto semestre. Chicos, ya os digo, ¿no? Entonces, aquí ustedes ya cuando vayan a trabajar, ¿verdad? A las empresas, donde, bueno, yo actualmente estoy trabajando en una, ¿verdad? Lo que es decir, científicos, vayan desarrollando más, no simplemente aprueben las materias, ¿no? Porque, bueno, actualmente se requería una práctica empresarial, hace un tiempito se lanzó y, bueno, vinieron varios postulantes a la empresa en la que estoy trabajando actualmente y, bueno, se les rechazó la mayoría porque les faltaba mucho, ¿no? Algunos tenían buen promedio, otros ya tenían su diplomado, etcétera, que al final no hace mucho el promedio o la nota, que sí, para becas sí, pero para lo demás no, para lo que se requiere trabajo. Desarrollen sus habilidades, chicos. La mayoría simplemente tenían notas, no sabían manejar, especialmente el paquete ofimático, no lo que es Word, Publisher, Excel, etcétera. Todo ello tienen que saberlo manejarlo bien, ¿no? Al menos, bueno, tener un nivel intermedio básico. ¿A qué me refiero? No manejar, sí, pero, bueno, como ya debieron ver antes, ¿no? No manejar desde acá, así, etcétera. No, ustedes deberían abrir directo y, bueno, perdón,
y lo directo y podrían ir viendo, ¿no? Entonces ya de esa manera ustedes podrían ir viendo cómo trabajar. Pero ahí podrían ir añadiendo, entonces podrían ir añadiendo de esa manera y podrían ir trabajando rápido. También aprendan lo que es macros, el manejo de lo que es macros, ¿no? Mediante Visual Basic, que ya lo vieron en el tema de computación. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir relacionando el macros, bueno, sí con Visual Basic, la programación de eso, porque les va a ser de mucha utilidad. Hay muchos profesionales que no tienen el curso de informática, bueno, no es necesario que tengan un cartón como tal, eso lo pueden sacar nomás, pero después están tomando el curso y en los cursos que normalmente existen no les enseñan muy bien, les enseñan desde lo básico, se aburren, lo dejan y bueno, ya después no pueden desarrollar, ¿no? Porque cuando no sabes o bueno, sabes algo, tomas un curso básico, ¿verdad? Y el curso básico te enseña desde cero, entonces a veces se aburren, pues digo, y lo dejan, ¿no? Entonces, bueno, no avanzan lo suficiente a veces, ¿no? O no cumple con los requerimientos. Bueno, algunos sí saben manejarlo bien, pero no saben el término correcto que se utiliza. Ahora, esto ya ustedes lo pueden ir revisando, no pueden ir viendo la parte, como digo, de lo que sería manejo paquete Office o ofimática, ¿no? Todo lo que es esa parte. Después pueden ir aprendiendo programación, que si a alguno le interesa, algún manejo de software, etcétera. Etcétera, ¿no? Entonces ustedes ya pueden ir viendo bueno, posiblemente tengan otras habilidades, otros dominios, entonces vayan desarrollándolos, ¿no? Para tener algo más diferenciar con los demás, ¿no? Porque las notas y el promedio, hay personas muy buenas con notas teóricamente, ojo, no hay, como dijo, hay un soldador experto, capísimo teóricamente, pero prácticamente no lo sabía. Bueno, se entiende, ¿no? Aquí en la universidad no vemos la parte práctica por el tema que teníamos, ¿no? Bueno, de igual manera no se veía. Pero ustedes pueden ir ya viendo esa parte del desarrollo de sus habilidades ya por su cuenta, ¿no? Y es algo que les va a diferenciar para poder ingresar a las empresas. Y bueno, y sería obviamente la primera elección y la única elección, ¿no? Para dignamente destacar frente a los demás. Como digo, la nota y el diplomado que van a tener no va a ser mucho, ¿no? Tienen que ir teniendo habilidades, cada uno individuales para poder ingresar. Y bueno, hay cosas más que ya van a ver más adelante. Um, y saber combinar, chicos, ¿sí? La mayoría de ustedes aprueban, pero no sabe la relación que existe entre una materia y otra. Por ejemplo, les voy a decir la relación que existe en la parte de termodinámica con lo que es electrotecnia y con lo que es física 3. Tiene una relación. ¿Dónde está la relación? ¿Cómo yo voy relacionando? Perdón. O cómo voy relacionando la materia de operaciones 1 con operaciones 2, o podría decirlo física 2 con operaciones 1, no sé, termodinámica, electrotecnia, etcétera. Se puede relacionar todo, ¿no? Siempre hay una conexión o un puente entre cada materia. Algunos saben muy bien cada materia, pero cuando se les va relacionando ya no lo pueden aplicar. Entonces, vayan viendo esa parte igual, chicos, vayan preguntándose cómo van, si realmente están aprendiendo, solamente aprobando. Eh, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, siempre les dan problemas en la empresa, ¿no? Que les va a dar algún problema que nunca han visto. Y ahí no va a haber sus amiguitos, amiguitas, etcétera, porque les plantean un problema el cual ustedes tienen que solucionarlo. Y ese problema, pues, lo solucionan ustedes, ¿no? Ya verán cómo lo solucionan. Y esa es, por así decirlo, su prueba que tienen. Y no es algo sencillo, no es algo que ustedes pueden hacer. A veces ni siquiera lo vieron. Eh, a veces necesitan otros manejos de paquetes, por ejemplo, el Photoshop, Illustrator, After Effects, etcétera, ¿no? A veces necesitan la parte de edición de video, etcétera. Depende de dónde estén en el área, o incluso aunque no estén en su área, igual les pueden pedir ayuda. Y es un problema como que les dan a ustedes para poder ver qué tanto se desarrollan o cómo se desenvuelven en ciertos problemas que va a haber, donde obviamente no hay conocimiento, no hay ayuda, etcétera. Ustedes les dan el problema y ya tienen que solucionar, no les dan ni siquiera alguna ayuda. ¿No, chicos? Eso, ¿no? Entonces, vayan viendo eso, pero vayan viéndolo, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo para no aburrirles. Ya os dije, ¿no? Los que quieran exponer, me escriben a mi persona, chicos, aquí y ya vamos a ir coordinando con ellos. A ver, no sé. Bueno, me escriben, por favor, ¿sí? Eso va a ser todo por hoy. Ya os voy a mandar posiblemente un video de la parte de... Bien, me escriben, por favor. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. A ver, bueno, ya les comentaré más adelante en laboratorio o en una clase de la parte de si va a haber una clase adicional a esta. Normalmente va a ser así, hasta las 9 las clases, sí, no más. Sí, sería todo por el momento, chicos, y nos veríamos la siguiente clase. Bueno, con el laboratorio ya nos estoy viendo alguno antes.
Eso es todo, chicos. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, sí. Hasta luego. Hasta luego.